Esto pasó con mi bruja interior cuando quise sanar. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina. Yo soy mentora y neurocoach holística y me dedico a guiar y acompañar a mujeres que ya han hecho las cosas bien y las siguen haciendo. Ya han ido de terapia en terapia, meditan, hacen journaling, escuchan las meditaciones de Joe Dispenza, escuchan sobre la reprogramación mental, pero aún así se siguen sintiendo vacías, estancadas y bloqueadas a que reconecten con todo su poder y creen la realidad que desean desde su alma. Yo vengo de vivir una infancia, adolescencia y gran parte de mi etapa adulta de mucho dolor y sufrimiento, maltrato físico y psicológico, adicciones, bullying, haber vivido en la calle, y yo sola logré superar todo eso y liberarme de todo eso a través de descubrir que había una manera de realmente poder sacarse toda esa carga sin estar indagando en el pasado, reprogramando mi mente subconsciente y trabajando con las leyes universales a mi favor. Y todo esto es lo que yo te enseño en mi mentoría privada y en el Club Mujeres Power. Tienes los enlaces en la cajita de descripción. Si te lo has perdido, esta es la serie donde te cuento toda mi historia como bruja, lo que nunca conté en redes. En el vídeo anterior te conté cómo mis dones se apagaron. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. Y te voy a crear una lista de reproducción donde va a llamarse la serie, probablemente se llame Bruja o Mi historia como bruja. Y ahí te dejaré los vídeos ordenaditos. Hoy voy a contarte lo que sucedió cuando salí de todo ese mundo, de la noche, de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, y tuve esa llamada de atención de mi alma que me dijo: tienes que empezar a sanar. Bien, yo, como te conté en el vídeo anterior, estaba en esa etapa, en ese momento de que había dejado esa relación, se había terminado esa relación de maltrato físico y psicológico que duró 11 años, a la que yo estaba muy aferrada, y caí en una especie de depresión, ¿vale? Y empecé a salir de fiesta, a beber, a drogarme, cada vez salía más, llegando al punto de haber perdido trabajos, de haberme quedado totalmente sin nada, ¿vale? Ahí yo me marqué una torre, pero destrocé mi vida por completo. Y llegó un punto que después de divertirme y pasármelo súper bien, porque es verdad que el primer año me lo pasé increíble, no lo voy a negar, ¿vale? Pero luego todo eso cayó en picado, porque cuando tú vas a por el placer instantáneo, a por todo aquello que te da placer en un momento, pero que luego es un vacío de mierda, todo eso no se sostiene, te afecta negativamente y se cae en picado. Y eso es lo que me pasó a mí. De repente empezaba a llegar a mi casa y me sentía triste, me sentía vacía, con ganas de llorar, con ganas de irme al otro lado, ¿vale? De no querer vivir, con ganas de no querer vivir. Y tenía un dolor emocional muy, muy intenso. Quería pedir ayuda a gritos y no tenía absolutamente a nadie, pero a nadie a quien pedirle esa ayuda, porque esas personas que yo tenía en mi entorno, que se decían amigos y amigas, evidentemente nunca estuvieron ahí para mí. Así que me vi muy, muy sola en ese proceso. Y fue ahí cuando de repente mi alma me empezó a gritar que tenía que sanar. En esos momentos yo quise sanar porque era lo que conocía, era lo que veía en todas partes. Estaba también muy en auge todo el tema de las terapias holísticas, la meditación. Entonces yo sentía que conectaba mucho con todo eso porque yo siempre estuve muy conectada a mi parte espiritual, exceptuando esta parte de mi vida en que lo dejé todo a un lado, pero siempre desde pequeña estuve muy conectada a esa parte espiritual, viviéndola desde este lado de bruja. Entonces, en este punto yo lo que conocía, ¿vale? Te estoy hablando del año 2013-2014. Lo que yo conocía era sanar. Por lo tanto, empecé en esa búsqueda de sanar, y en todo ese proceso de esa búsqueda de sanar, volví a conectar con mi intuición, volví a conectar con mi espiritualidad, volví a conectar con ello, porque volví nuevamente a aferrarme a mi fe. Volví nuevamente, nunca había perdido la fe, simplemente había dejado a un lado todo eso, pero volví a conectarme con mi fe, volví a trabajar en mi altar, a poner mis velitas, a poner
todas esas decoraciones estacionales, volví a celebrar las lunas, volví a mi esencia, a lo que yo ya venía haciendo y a lo que siempre había querido hacer, y por estar con aquella pareja tampoco había podido. Entonces recuperé todo eso nuevamente y empecé a hablar con la luna, a celebrar con deidades. Fue una etapa en la que también empecé a trabajar con las diosas oscuras, en las lunas nuevas. Lo hice durante un año, me hice todas las festividades durante un año y un día, que era lo que yo venía conociendo y traía de la Wicca. Y empecé a profundizar más en mi interior, a conectar más con mi alma, a conectar con mi niña interior. O sea, todo ese trabajo, ¿no? Trabajé también con mis ancestras. Por eso os digo que de todo lo que yo os hablo ya tengo un bagaje, tengo un recorrido, tengo un conocimiento y sé qué cosas son realmente una distracción y qué cosas realmente te van a ayudar a liberarte, ¿no? Aquí lo único que te comparto no es que sanar o ir a la niña interior fuera lo correcto, sino que a través de ese camino volví yo a conectar con mi espiritualidad y volví a mis prácticas. En todo el proceso de ir trabajando en mí, de conectar con la ley de atracción, que cuando fue el boom de la ley de atracción, año 2016-2017, fue todo este boom en redes sociales de la ley de atracción, y eso me llevó a profundizar mucho más y a conectar aún mucho más con mi espiritualidad, con este trabajo en mi altar. Empecé a ir a clases de yoga, bueno, empecé todo el cliché, absolutamente todo lo hice. Hice ayunos de agua, bueno, todo la vida y por haber para lograr sanar, porque en mi interior sentía que había mucho dolor y mucho sufrimiento, y a la par eso me llevó a reconectar, ¿no?, con este trabajo espiritual en mi altar, con volver a conectar con mis dones. Empecé a trabajar de nuevo, creé un grupo de mujeres brujas, círculo de brujas, empecé a hacer círculos de brujeres, que yo le llamaba en mi ciudad, donde empecé también a sacar toda esta parte de mí, de liderar grupos, de conectar con las emociones de una manera diferente. Fue todo un recorrido en el que poco a poco me fui también desprendiendo de lo terapéutico, de las terapias, y empecé a conectar con la verdadera alquimia interior. Empecé a profundizar y conocer verdaderamente lo que era un trabajo de autoconocimiento real, un trabajo de noxis personal, y eso me llevó a una evolución paulatina, que es en la que estoy a día de hoy. Pero en el camino sucedieron muchas más dificultades, porque yo, en todo este proceso que fui autodescubriéndome, que fui conociéndome, que fui investigando de lo que iba viendo en redes sociales, más de los libros que yo iba leyendo, todo lo que yo iba indagando y mi propio proceso personal. Yo siempre hice mucho trabajo de autoconocimiento, de ir anotando todo, trabajo de sueños, o sea, trabajé muchísimo conmigo misma a un nivel muy profundo, conectar con mi oscuridad, con mis sombras verdaderamente, y poco a poco fui viendo las cosas que no me resonaban, que no encajaban conmigo, y fui encaminándome más hacia la dirección que hoy, a día de hoy, sé que es el lugar en el que estoy hoy, ¿no? Y en este proceso yo empecé a emprender en el año 2018, porque la vida y todo este camino me llevó a ponerme al servicio, después de haber descubierto que sanar y estar en bucles constantes de sanación, de terapias energéticas, holísticas, constelaciones, todo eso realmente no era ayudarte a sanar. Entonces yo me di cuenta de cómo funcionaban las cosas, porque profundicé en las leyes universales, profundicé en la neurociencia, en la física cuántica, y todo eso que fui aprendiendo, investigando, indagando, conectando puntos, porque no todo era lo que ponía en los libros, sino los puntos que iba conectando, el trabajo que yo iba aplicando en mí, descubrí cómo liberarme de todos esos bloqueos y realmente hackear mi mente y cambiar mi realidad. Y eso me llevó a emprender en el 2018, a poner todo ese conocimiento al servicio de otras mujeres para decir: hey, por muy mal que lo hayas pasado, puedes salir de esa mierda, te voy a enseñar cómo lo hice, ¿no? Y así fueron mis inicios. Y en estos inicios yo comencé como tarotista, porque yo trabajaba mucho con el tarot, ¿vale? Inicié como tarotista
y haciendo círculos de mujeres más a nivel terapéutico. ¿Qué pasó? Que yo empecé cada vez más a mostrar esta parte de mí, fusionando la metafísica con todo el conocimiento de leyes universales, de física cuántica y mi parte bruja. Pero aquí sucedió algo. Había dos personas que yo admiraba mucho dentro de ese sector, dentro del sector esotérico, dentro de las brujas, que eran reconocidas, y pasó algo que me tumbó bastante. Y te lo voy a contar en el siguiente vídeo, así que no te lo pierdas, porque ahí viene un plato muy fuerte de algo que me sucedió y que realmente yo no era consciente que me había desviado tanto a un lado con mi parte bruja y con mostrar todo ese conocimiento en redes hasta hace unos cuantos meses que hice un trabajo muy potente que ya te iré contando. Hazme saber en comentarios si a ti te ha pasado algo similar, cómo conectas tú con tu espiritualidad, qué cosas más te gustaría que contase en esta serie o que te gustaría saber. Y por supuesto sígueme en Instagram @sombraluz.alquimia y hazme saber también si te ha gustado este vídeo y te gusta que haga estos vídeos dándole like, suscribiéndote si no estás suscrito o suscrita y activando la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Chao, chao!